Chile, dictadura, marginalidad y triple opresión. La historia del movimiento lésbico en Chile se la puede entender situándola en el contexto de la dictadura militar. A diferencia de Estados Unidos o Europa, donde los movimientos feministas y lésbicos pudieron articularse en universidades, centros comunitarios o espacios culturales, en Chile la represión estatal impidió cualquier forma de organización pública. La dictadura no solo prohibió la actividad política, también impuso un régimen moral profundamente conservador, donde la heterosexualidad obligatoria era parte explícita del proyecto autoritario. Esto tuvo consecuencias directas en la vida de las lesbianas, que quedaron relegadas a espacios invisibles para el Estado, la prensa y los movimientos sociales. La represión sexual durante la dictadura no se dirigió únicamente contra los hombres homosexuales, aunque ellos fueron el blanco más visible de la violencia policial. Las lesbianas también fueron perseguidas, pero de una manera distinta. Su existencia fue borrada. La invisibilización fue la forma específica de violencia que enfrentaron. Mientras los hombres gays eran objeto de redadas, fichajes y detenciones, las lesbianas eran expulsadas de sus familias, vigiladas por carabineros, acosadas en sus barrios y sometidas a violencia doméstica y comunitaria que el Estado no reconocía ni registraba. Esta invisibilización no significaba menor violencia, significaba que la violencia no dejaba huella institucional. Además, las lesbianas enfrentaron una triple opresión que marcó profundamente su forma de organizarse. En primer lugar, la represión del Estado, que castigaba cualquier forma de disidencia sexual y que imponía un modelo de familia heterosexual como pilar del orden social. En segundo lugar, el machismo dentro de la izquierda, donde la homosexualidad masculina era vista como debilidad y el lesbianismo como inexistente o irrelevante. Muchos partidos de izquierda, influenciados por tradiciones marxistas ortodoxas o por el moralismo revolucionario de Cuba y la URSS, consideraban la homosexualidad como desviación burguesa o como riesgo de seguridad. Las lesbianas no solo no tenían espacio político, eran consideradas un problema. En tercer lugar, la invisibilización dentro del feminismo heterosexual, que en Chile estaba fuertemente marcado por la lucha contra la dictadura y por la defensa de los derechos humanos, pero que no siempre incorporó la sexualidad como eje de opresión. Para muchas feministas de la época, la prioridad era la violencia política y la represión estatal, y la sexualidad aparecía como un tema secundario o incluso divisivo. Esta triple opresión explica por qué el movimiento lésbico chileno no surgió en espacios institucionales, sino en la marginalidad. Las lesbianas también se organizaron en bares nocturnos o en casas particulares donde se reunían durante el toque de queda, y redes informales que funcionaban como refugio frente a la violencia. Estos espacios no eran solo lugares de encuentro, sino espacios de supervivencia. Allí se construyeron las primeras formas de comunidad, se compartieron estrategias para evitar la represión, se generaron redes de apoyo afectivo y económico, y se comenzó a articular una identidad política que no podía expresarse públicamente. La marginalidad fue una condición impuesta por el Estado, por la izquierda y por el feminismo institucional. Pero esa marginalidad también generó una forma particular de organización política. A diferencia de otros países, donde el movimiento lésbico surgió desde el feminismo académico o desde colectivos culturales, en Chile surgió desde la experiencia concreta de la precariedad. Las lesbianas no discutían teoría en seminarios universitarios, sino que discutían cómo sobrevivir, cómo protegerse de la policía, cómo sostener redes de cuidado, cómo enfrentar la violencia familiar y cómo construir comunidad en un país donde su existencia era negada. Esta historia explica por qué las primeras organizaciones lésbicas chilenas, como Ayuquelén y la Coordinadora Lésbica, surgieron recién en los años 80 y 90, cuando la dictadura comenzaba a debilitarse y cuando el movimiento feminista recuperaba fuerza. Estas organizaciones no nacieron desde la teoría, sino desde la práctica de la sobrevivencia. Violencia policial, precariedad económica, discriminación laboral, falta de vivienda, ausencia de políticas de salud, invisibilización en los medios, exclusión dentro del movimiento gay y dentro del feminismo. Cada una de estas experiencias moldeó una forma de hacer política que no podía reducirse a la identidad.
y era una política de la vida cotidiana. La dictadura también dejó una marca profunda en la relación entre lesbianas y otros sectores del movimiento LGBT. Mientras los hombres gays lograron articularse más tempranamente en torno a la lucha contra el VIH y a la despenalización de la sodomía, las lesbianas quedaron relegadas a un segundo plano dentro del movimiento. No porque su lucha fuera menos importante, sino porque parte del liderazgo del movimiento reproducía las jerarquías autoritarias y machistas de la sociedad. Esta desigualdad interna generó tensiones que estallarían en los años 90, cuando las lesbianas denunciaron el patriarcalismo del móvil histórico y decidieron construir espacios autónomos. Movimiento lésbico y la disputa por la autonomía. La emergencia de Ayuquelén en 1984 marcó un punto de inflexión en la historia del movimiento lésbico chileno. No surgió como un colectivo teórico ni como un espacio académico, sino como una respuesta directa a un hecho brutal, como el asesinato de Mónica Briones, una mujer lesbiana asesinada en Santiago en plena dictadura. Ese crimen, invisibilizado por la prensa y tratado como un hecho marginal, reveló la violencia estructural que enfrentaban las lesbianas en Chile. Ayuquelén nació para denunciar esa violencia, pero también para crear un espacio donde las lesbianas pudieran reconocerse como sujeto político en un país que negaba su existencia. Ayuquelén no tenía los recursos, la visibilidad ni la estructura de las organizaciones gays que surgirían después. Su fuerza provenía de la experiencia compartida de la marginalidad. Sus integrantes se reunían en casas particulares, en espacios culturales alternativos, en redes informales que funcionaban como refugio frente a la represión estatal y la violencia social. No era un colectivo masivo, pero sí fue un espacio pionero que permitió que las lesbianas comenzaran a articular una agenda propia, centrada en la violencia, la precariedad y la necesidad de construir comunidad. A comienzos de los años 90, ya en transición democrática, surgió la Coordinadora Lésbica, un espacio que buscó articular a los distintos colectivos y grupos de lesbianas que habían surgido de manera dispersa durante la dictadura. La coordinadora fue heredera de Ayuquelén y de otras experiencias autónomas en la resistencia. Su objetivo era construir un espacio propio donde las lesbianas pudieran definir su agenda sin subordinación a los intereses del movimiento gay ni a las prioridades del feminismo heterosexual. La coordinadora lésbica fue, en ese sentido, una respuesta política a dos formas de invisibilización que se habían vuelto intolerables. Por un lado, la que surge por la hegemonía gay masculina, tendiendo a definir las prioridades políticas en función de sus propias experiencias, como la despenalización de la sodomía, la lucha contra el VIH, la discriminación laboral hacia hombres gays. Estas luchas eran fundamentales, pero no representaban la totalidad de la violencia que enfrentaban las lesbianas. Por otro lado, la invisibilización dentro del feminismo, donde la sexualidad seguía siendo un tema secundario, y donde muchas feministas heterosexuales consideraban que la visibilidad lésbica podía restar legitimidad al movimiento en un país conservador. La coordinadora lésbica decidió romper con ambas formas de subordinación. Su autonomía no fue un gesto simbólico, sino una necesidad política. Las lesbianas que habían participado en el móvil histórico denunciaron que las decisiones eran tomadas mayoritariamente por hombres gays, que sus demandas eran relegadas y que la articulación con el feminismo era inexistente. Esta crítica se basaba en experiencias concretas de exclusión, silenciamiento y falta de reconocimiento dentro de las organizaciones mixtas. La ruptura con el móvil histórico no fue un conflicto personal ni una disputa menor. Fue la expresión de una tensión estructural dentro del movimiento LGBT chileno, consistente en la dificultad de construir un sujeto político común cuando las experiencias de opresión son distintas y cuando las jerarquías de género se reproducen dentro del propio movimiento. La coordinadora lésbica decidió que la única forma de construir una agenda realmente transformadora era desde la autonomía. Esa autonomía permitió que las lesbianas desarrollaran una agenda centrada en la violencia lesbofóbica, la precariedad económica, la discriminación en salud, la invisibilización cultural y la necesidad de articular la lucha sexual con el feminismo. La coordinadora también fue un espacio de producción cultural y política. Organizó encuentros,
talleres, actividades culturales y espacios de reflexión que permitieron construir una identidad colectiva lésbica en un país donde esa identidad había sido sistemáticamente negada. Su trabajo no se limitó a la denuncia, se produjo pensamiento, generó redes de apoyo, articuló alianzas con colectivos feministas y contribuyó a instalar la sexualidad como un eje central de la lucha contra el patriarcado. Sin embargo, la coordinadora también enfrentó tensiones internas. La diversidad de experiencias, lesbianas feministas, lesbianas populares, lesbianas vinculadas al movimiento gay, lesbianas con militancia política previa, generó debates sobre la estrategia, la relación con el feminismo, la articulación con el movimiento LGBT y la forma de enfrentar la institucionalización de la transición. Estas tensiones no debilitaron al movimiento, sino que lo hicieron más complejo, más consciente de sus diferencias internas y más capaz de construir una agenda que no se redujera a una sola experiencia. La coordinadora lésbica funcionó hasta 2001, año en que se disolvió. Su desaparición no significó el fin del movimiento lésbico, sino el cierre de un ciclo histórico. Su legado fue decisivo para el surgimiento de nuevas organizaciones en los años 2000, como Rompiendo el Silencio, que retomaron y ampliaron su agenda, incorporando perspectivas interseccionales, transfeministas y anticapitalistas. La coordinadora dejó una huella profunda en la memoria del movimiento LGBT chileno, mostrando que la autonomía lésbica no era un lujo teórico, sino una necesidad política para enfrentar la violencia estructural y construir un movimiento realmente transformador. En la práctica, el movimiento lésbico ha desarrollado formas comunitarias de resistencia, redes de vivienda, salud, acompañamiento frente a la violencia, educación popular y producción cultural. Estas experiencias no son solo estrategias de sobrevivencia, sino ejemplos de poder colectivo autónomo, fuera de la lógica neoliberal. Son anticipaciones de cómo podría organizarse una sociedad basada en el cuidado y no en la competencia. Su memoria histórica es también indispensable. Desde Ayuquelén y la coordinadora lésbica en dictadura, pasando por las lesbianas del móvil histórico y las luchas territoriales del siglo XXI, se recuerda que la emancipación no se construye desde la integración pasiva, sino desde la resistencia autónoma. Los derechos no son concesiones del Estado, sino conquistas arrancadas con lucha. Capítulo 3. El movimiento trans y el transfeminismo en Chile. La historia del movimiento trans en Chile es inseparable de la marginalidad, la violencia estatal y la precariedad estructural. Desde la dictadura hasta el presente, las personas trans han sido uno de los sectores más castigados por la represión, perseguidas por carabineros bajo figuras como escándalo público u ofensas a la moral, expulsadas de la educación formal, relegadas a trabajos informales y criminalizadas en la vida nocturna, y con frecuencia aún asesinadas en las calles simplemente por odio. La experiencia trans revela con crudeza que la sexualidad y el género no son asuntos privados, sino campos de disciplinamiento político y económico. Durante la dictadura, las travestis y mujeres trans, especialmente quienes ejercen comercio sexual, fueron objeto de redadas sistemáticas. Su sola visibilidad en las calles era interpretada como amenaza al orden moral militar católico. La represión las empujó a la vida de sobrevivencia en callejones, bares y poblaciones, y a la prostitución como única fuente de ingresos. Esa precariedad material marcó la genealogía del movimiento trans. El movimiento no nació desde la academia ni desde las ONG, sino desde la urgencia de resistir a la violencia cotidiana. En los años 80 y 90, la epidemia del VIH profundizó esta exclusión. Las mujeres trans fueron estigmatizadas como portadoras y enfrentaron discriminación en salud y vivienda. Sin embargo, también se organizaron en torno a la prevención y el cuidado comunitario, creando redes que desafiaban el abandono estatal. Estas prácticas de sobrevivencia fueron el germen de un movimiento político que entendió que la lucha por la vida era inseparable de la lucha contra la represión sexual y de género. El transfeminismo surge en este contexto como una articulación crítica que amplía la mirada feminista. Mientras el feminismo heterosexual tendía a invisibilizar la experiencia trans y el feminismo radical discutía la definición de mujer,
El transfeminismo planteó que la opresión de género afecta a todas las personas que no encajan en la norma cis heterosexual. Su aporte fue doble, puesto que cuestiona la cisnorma como régimen político y denuncia la precariedad estructural que atraviesa la vida trans, consistente en exclusión laboral, violencia policial, patologización médica, discriminación en salud y vivienda. El transfeminismo en Chile se nutrió de la alianza entre lesbianas y personas trans, pero no como fusión identitaria, sino como convergencia política. Ambas experiencias compartían la marginalidad y la violencia estatal, y desde ahí construyeron una crítica materialista al patriarcado y al capitalismo. Esta alianza permitió radicalizar la lucha feminista, obligándola a mirar la sexualidad y el género como campos de explotación económica y disciplinamiento social. Hoy, el movimiento trans en Chile encarna una de las críticas más profundas al orden neoliberal. Su existencia cuestiona la idea de que la ciudadanía sexual se logra con leyes de identidad de género o con cuotas de representación. La vida trans sigue marcada por la precariedad material, y por ello el transfeminismo insiste en que la emancipación requiere transformar las condiciones concretas de vida, alcanzando el acceso a trabajo digno, salud integral, vivienda segura, educación sin discriminación. En ese escenario comenzaron a irrumpir sujetos que desbordaban la lógica identitaria y la política de derechos. Travestis, mujeres trans y personas no binarias, históricamente relegadas a la marginalidad, se organizaron para decir que la emancipación no podía reducirse a la integración legal. Su experiencia mostraba que la violencia no era solo jurídica, sino material, implicando exclusión laboral, persecución policial, estigma sanitario y precariedad habitacional. La vida trans y no binaria revelaba que la lucha sexual debía ser también una lucha de clase. Así nacieron los sindicatos trans, Amanda Jofré en Santiago y Afrodita en Valparaíso, que desde comienzos de los 2000 pusieron en el centro la cuestión del trabajo sexual y la violencia policial. No eran organizaciones de diversidad, eran organizaciones populares, que construían comunidades de la calle, desde el puerto, desde la memoria de la represión. Su política fue radical porque mostró que la disidencia sexual no era un asunto de identidad, sino de sobrevivencia y dignidad. Más tarde, en 2015, la fundación de OTD Chile consolidó un actor nacional que integraba explícitamente a personas trans, travestis, no binarias e intersexuales. OTD combinó servicios comunitarios con incidencia política y desde ahí empujó la agenda transfeminista hacia la despatologización, cuestionar la cisnorma, denunciar la precariedad estructural. Su existencia reveló que el movimiento trans y no binario no era un apéndice del movimiento LGBT institucionalizado, sino la continuación radical de la genealogía popular de la disidencia sexual. La transición, entonces, no fue solo un periodo de integración parcial. Fue también el momento en que emergieron sujetos que recordaron que la emancipación sexual no puede desligarse de la lucha contra el neoliberalismo y el patriarcado. El movimiento trans y no binario en Chile es heredero de esa tensión, nació en los márgenes de la institucionalidad, pero con la fuerza de quienes saben que la política del cuerpo es inseparable de la política de la vida. Dictadura y represión. Si bien las personas trans, travestis y homosexuales feminizados siempre fueron marginados, discriminados y violentados, a partir de 1973 la dictadura militar profundizó esa exclusión. La arbitrariedad del régimen se desplegaba con extrema dureza, buscando imponer un orden no solo político y social, sino también moral. En ese marco, las travestis y mujeres trans fueron consideradas una amenaza al orden que exaltaba la familia nuclear y la heterosexualidad obligatoria. La visibilidad trans en el espacio público era castigada con redadas, detenciones arbitrarias y fichajes policiales. Carabineros recurría a figuras como escándalo público u ofensas a la moral y las buenas costumbres para justificar la persecución, convirtiendo la vida cotidiana en un riesgo permanente. La represión era vigilancia y además violencia física y sexual. Testimonios posteriores revelan golpizas, torturas y humillaciones en comisarías, donde la policía disciplinaba cuerpos que no encajaban en la masculinidad militarizada ni en la feminidad subordinada promovida por el régimen. La vida trans quedó marcada por la precariedad,
por pensiones baratas, bares nocturnos y poblaciones periféricas, donde se tejían redes de sobrevivencia bajo constante acecho. La exclusión económica fue parte de un dispositivo de control que buscaba mantener a las disidencias sexuales en la marginalidad. La represión a la población trans durante la dictadura demuestra que la sexualidad y el género no eran asuntos privados, sino campos de disciplinamiento político. Controlar los cuerpos era tan importante como controlar las ideas. De manera que la persecución no fue un exceso aislado, sino parte integral del proyecto autoritario. Sin embargo, incluso en ese paisaje de miedo, las personas trans construyeron formas de resistencia. Los espacios de exclusión se transformaron en comunidades, conventillos y bares, donde se forjaron vínculos afectivos y redes de cuidado. Estas prácticas invisibles para la historia oficial fueron el germen de un movimiento político que más tarde se articularía con el feminismo y las luchas populares. La represión, paradójicamente, generó también la conciencia de que la vida trans era inseparable de la lucha contra el Estado y el capitalismo. La dictadura chilena desplegó una estrategia ambigua frente a las disidencias sexuales y de género. Por un lado, ejerció una represión sistemática que se manifestaba en redadas, detenciones arbitrarias, violencia física y sexual, y exclusión de la educación y el trabajo formal. Todo ello sostenido en una moral oficial militar católica que imponía la heterosexualidad obligatoria y la familia nuclear como pilares del orden social. Al mismo tiempo, existieron espacios de tolerancia encubierta en circuitos nocturnos, como bares y cabarets, donde travestis y mujeres trans podían trabajar como artistas. Sin embargo, esa permisividad estaba atravesada por sobornos, favores sexuales y control policial, convirtiéndose en una forma de explotación y vigilancia. La hipocresía del poder se hacía evidente. Mientras castigaba públicamente la visibilidad trans, en privado consumía espectáculos y servicios sexuales, normalizando el abuso y la precariedad. Esta doble cara revela que la dictadura no buscaba erradicar las disidencias, sino administrarlas desde la marginalidad, manteniéndolas subordinadas y sin posibilidad de emancipación. La represión y la tolerancia eran dos caras de un mismo dispositivo disciplinario, y la memoria de esa violencia específica resulta indispensable para comprender la genealogía de la emancipación sexual disidente en Chile. Precariedad y VIH. La llegada del VIH en los años 80 y 90 golpeó con especial dureza a las comunidades trans en Chile. Si ya vivían en la marginalidad, expulsadas de la educación formal y del trabajo estable, la epidemia profundizó esa precariedad y las convirtió en blanco de un nuevo estigma. Las mujeres trans fueron señaladas como portadoras o culpables de la enfermedad, reforzando la idea de que sus cuerpos eran peligrosos, ilegítimos, indeseables. La violencia simbólica se sumó a la violencia material, discriminación en hospitales, negación de atención médica, exclusión de viviendas, persecución policial en la vida nocturna. La precariedad económica era estructural. La mayoría de las mujeres trans sobrevivía en la prostitución, no por elección libre, sino por falta de alternativas. El mercado laboral formal las rechazaba sistemáticamente y el Estado no ofrecía políticas de inclusión. En ese contexto, el VIH se convirtió en un arma de control social, reforzó estigmas, legitimó discursos religiosos que hablaban de castigo divino y justificó la indiferencia estatal frente a la muerte de cientos de personas. La epidemia fue utilizada para profundizar la exclusión, no para generar respuestas de cuidado. La experiencia del VIH obligó al movimiento trans a desarrollar una lectura materialista de la sexualidad. No bastaba con reclamar reconocimiento simbólico, había que enfrentar la precariedad concreta de la vida. La enfermedad reveló que la opresión sexual estaba íntimamente ligada a la desigualdad económica, a la exclusión laboral, a la falta de vivienda y salud. La lucha por la vida se convirtió en lucha contra el capitalismo y contra el patriarcado, porque ambos producían las condiciones que hacían de la existencia trans una existencia precaria. La historia de cómo esa conciencia se transformó en organización comunitaria y luego en movimiento político se desarrolla en el capítulo 4. Aportes del transfeminismo. El transfeminismo en Chile surge como una respuesta crítica a las limitaciones del feminismo tradicional y del movimiento LGBT institucionalizado,
Su aparición fue el resultado de tensiones acumuladas, exclusiones persistentes y la necesidad de construir un marco político capaz de dar cuenta de la experiencia trans y de las disidencias de género en toda su radicalidad. El transfeminismo no es una rama menor del feminismo ni una identidad más dentro del arco LGBTIQANB+. Es una crítica estructural que obliga a repensar el régimen de género y la heterosexualidad obligatoria como dispositivos políticos y económicos. Uno de sus aportes centrales es el cuestionamiento de la cisnorma. El feminismo clásico, incluso en sus versiones más radicales, tendió a definir la categoría mujer en términos biológicos o cisgénero, dejando fuera a quienes no encajaban en esa norma. El transfeminismo desarma esa definición y muestra que la opresión de género afecta a todas las personas que no se ajustan al mandato cis heterosexual. Al hacerlo, revela que el patriarcado no solo subordina a las mujeres cis, sino que también disciplina y castiga a las personas trans, travestis y no binarias. Esta crítica amplía el horizonte feminista y lo vuelve más inclusivo y materialista. Otro aporte fundamental es la denuncia de la precariedad estructural que atraviesa la vida trans. El transfeminismo insiste en que la violencia no se limita al insulto o a la discriminación simbólica, sino que se expresa en lo que hemos dicho reiteradamente: la exclusión laboral, en la falta de acceso a salud integral, en la expulsión de la educación formal, en la vulnerabilidad habitacional y en la violencia policial. La vida trans está marcada por la precariedad material, y su emancipación no puede reducirse a leyes de identidad de género o a cuotas de representación. El transfeminismo obliga a pensar la sexualidad y el género como campos de explotación económica y disciplinamiento social. El transfeminismo también aporta una alianza política inédita entre lesbianas y personas trans y de una convergencia en torno a la crítica materialista. Ambas experiencias comparten la marginalidad y la violencia estatal, y desde ahí construyen un lenguaje político común que cuestiona la heterosexualidad obligatoria, la familia nuclear y la moral patriarcal. Esta alianza radicaliza la lucha feminista, obligándola a integrar la sexualidad y el género como ejes inseparables de la explotación capitalista. En el plano cultural y comunitario, el transfeminismo ha impulsado prácticas de cuidado y autonomía que desafían la lógica neoliberal. Redes de apoyo mutuo, colectivos artísticos, espacios de salud comunitaria y proyectos de educación popular muestran que la resistencia no se limita a la protesta, sino que se encarna en formas concretas de organizar la vida. Estas prácticas son anticipaciones de un futuro distinto, donde el cuidado sustituye a la competencia y la solidaridad reemplaza al mercado. El movimiento trans en Chile hoy encarna una de las críticas más profundas al orden neoliberal y a la institucionalización de las luchas sexuales. Si durante la dictadura la represión fue abierta y brutal, hoy la violencia se mantiene en las formas sutiles de la exclusión laboral, discriminación en salud, precariedad habitacional, violencia policial y estigmatización cultural. La vida trans sigue marcada por la marginalidad y su lucha no se reduce al reconocimiento simbólico ni a la obtención de leyes aisladas. La aprobación de la Ley de Identidad de Género en 2018 fue un hito importante, pero también reveló los límites de la política institucional. Aunque permitió el cambio de nombre y sexo registral, dejó fuera a las personas menores de edad sin autorización judicial y no garantizó derechos sociales básicos como acceso a salud integral, vivienda digna o empleo seguro. La ley fue celebrada como avance democrático, pero en la práctica no transformó las condiciones materiales de vida de la mayoría de las personas trans. La ciudadanía sexual en este sentido se convirtió en un gesto parcial, insuficiente frente a la precariedad estructural. El transfeminismo, en el presente, insiste en que la emancipación requiere más que reformas legales. Su crítica apunta a desmontar el régimen cis-heteropatriarcal y neoliberal que organiza la vida social. Denuncia que el mercado laboral expulsa sistemáticamente a las personas trans, que la salud pública sigue patologizando sus cuerpos, que la educación reproduce la cisnorma y que la violencia policial continúa disciplinando la visibilidad trans en las calles. La lucha no es por integración, sino por transformación, por un modelo social que garantice condiciones materiales de vida digna.
En las regiones y periferias, el movimiento trans ha desarrollado prácticas comunitarias que muestran otro camino. Colectivos locales organizan redes de apoyo mutuo, espacios de salud comunitaria, proyectos culturales y educativos que desafían la lógica neoliberal. Estas experiencias no son solo estrategias de sobrevivencia, son anticipaciones de un futuro distinto, donde el cuidado reemplaza a la competencia y la solidaridad sustituye al mercado. La política trans se encarna en la vida cotidiana, en la capacidad de sostener cuerpos y comunidades que el sistema intenta borrar. El presente también está marcado por la articulación con otras luchas. El movimiento trans se reconoce como parte de la lucha feminista, obrera y popular. Su crítica materialista lo conecta con quienes enfrentan la precariedad en el trabajo, la vivienda y la salud. La disidencia trans no pide inclusión dentro del orden existente, exige emancipación colectiva. En este sentido, el transfeminismo se convierte en clave interpretativa para comprender que la sexualidad y el género son campos de explotación económica y disciplinamiento político. Desarrollo del movimiento trans en Chile. La historia del movimiento trans en Chile nace en la noche y la periferia, bajo la represión militar católica de la dictadura. Travestis y mujeres trans fueron perseguidas por carabineros mediante figuras como escándalo público y ofensas a la moral y las buenas costumbres. La visibilidad en las calles se pagaba con detenciones, golpizas y fichajes. En ese contexto, la organización fue informal, apareciendo en conventillos, bares y poblaciones. Se convirtieron en redes de sobrevivencia y cuidado. El enfoque político era de resistencia comunitaria y tratar de sostener la vida frente a la violencia estatal. Años 80 y 90. VIH y política de la sobrevivencia. La epidemia del VIH profundizó la precariedad y el estigma sobre las comunidades trans. La respuesta estatal fue tardía y moralizante. Las redes comunitarias se volvieron imprescindibles. Colectivos trans y gays levantaron dispositivos de prevención, acompañamiento y salud comunitaria. Allí se consolidó una lectura materialista, en donde la sexualidad no podía separarse de la pobreza, la vivienda, el trabajo y la salud. La lucha era por la vida misma, y desde ese suelo se politizó el cuerpo trans como sujeto de una crítica al patriarcado y al capitalismo. En esta etapa del desarrollo, muchos gays se reconocieron en procesos de transición sexual, y entonces el movimiento trans se diversificó. Hubo un momento en que lo trans y lo travesti fueron dos figuras políticas que se cruzaron en el enfoque político identitario y el enfoque clasista popular de cuestionamiento al orden excluyente. Es en este segmento donde la tensión política de estas perspectivas comienza a manifestarse con mayor fuerza. 2000-2004, sindicalización y sujeto popular de clase. El salto hacia la organización formal tuvo hitos complementarios relevantes. En Valparaíso, a comienzos del nuevo milenio, un grupo de travestis y mujeres trans decidió que ya no bastaba con sobrevivir en la noche, en las pensiones baratas o en los bares donde la policía solía irrumpir con violencia. La marginalidad había sido su destino impuesto durante décadas, pero la rabia acumulada y la necesidad de dignidad se transformaron en organización. Así nació, el 22 de agosto del año 2000, el sindicato Afrodita, el primero en Chile en reunir a trabajadoras sexuales trans bajo una estructura formal, con personalidad jurídica y voz propia frente al Estado. Afrodita no fue un gesto aislado. Fue la respuesta a una historia de persecución que venía desde la dictadura, cuando la visibilidad trans se castigaba con detenciones arbitrarias y golpizas. En el puerto, esa violencia se mezclaba con la precariedad económica y con el estigma social que relegaba a las trans a la prostitución como única alternativa laboral. El sindicato surgió como un espacio de resistencia, pero también de cuidado. Un lugar donde las compañeras podían reconocerse como sujetas políticas, defender sus derechos y construir comunidad. Afrodita denunció la explotación laboral, la violencia policial y la discriminación sistemática que atravesaba la vida de las trabajadoras sexuales. No se trataba solo de reclamar identidad, sino de visibilizar la precariedad material que definía la existencia trans en Chile. El sindicato convirtió la calle en trinchera y la memoria en bandera, recordando que la represión no había terminado con la dictadura,
sino que continuaba en la transición democrática bajo nuevas formas. Con el tiempo, Afrodita se transformó en un referente de resistencia cultural y política. Sus integrantes no solo defendieron derechos laborales, sino que también levantaron la voz en debates sobre salud, vivienda y reconocimiento social. En 2024 inauguraron el primer archivo de memoria histórica trans en Chile, un gesto que convirtió la experiencia de sobrevivencia en patrimonio político. Y en 2025, junto al Archivo Nacional, presentaron la exposición Fuerza Travesti Organizada, la primera muestra fotográfica y documental dedicada a la memoria trans en el país. La historia de Afrodita es la historia de un movimiento que se negó a desaparecer. Es la historia de mujeres trans que, desde la marginalidad del puerto, decidieron que su vida no podía seguir siendo vergonzante ni invisible. Es la historia de un sindicato que convirtió la precariedad en organización y la violencia en memoria. Afrodita es un símbolo de que la emancipación sexual en Chile se construyó desde abajo, desde los cuerpos más castigados, desde la noche que aprendió a resistir. El 22 de mayo del año 2001 se crea la Agrupación por los Derechos Sexuales Integrales de las Personas Transgénero Traves Chile, siendo sus principales líderes Silvia Parada y Nicole Carrión. Sus orígenes se remontan a 1998, cuando Silvia Parada sufrió una golpiza por parte de la policía, por lo cual buscó asesoría legal en el MUMS, donde colaboró en proyectos de prevención del VIH en las calles donde se realizaba comercio sexual. De esa experiencia surgió la necesidad de crear una organización propia, centrada en las personas trans y travestis, para defender los derechos humanos de las personas transgénero y travestis, promover los derechos sexuales integrales, la lucha contra la violencia policial y social, la visibilización de la identidad trans en la esfera pública y el apoyo a trabajadoras sexuales trans en contextos de discriminación y precariedad. Cumplió un rol significativo en el plano de la incidencia política y social, siendo una organización clave en la articulación del movimiento trans en los años 2000. De la misma forma, contribuyó en acciones de memoria y reparación. En tanto, el año 2018, la organización inauguró el primer mausoleo trans de América Latina, en el Cementerio General de Santiago, como gesto de reparación histórica hacia las víctimas trans, y cumplió un importante rol en las actividades de prevención del VIH, acompañamiento psicosocial y defensa de derechos laborales de trabajadoras sexuales trans. La organización posteriormente tuvo a Katy Fontey como presidenta. Pero en el año 2002, Amanda Joffre, de 23 años, murió el 24 de noviembre de 2002 por una sobredosis de drogas en el departamento del químico farmacéutico Winston Michelson del Canto, en Providencia, Santiago. Su muerte fue considerada un caso emblemático de violencia estructural contra personas trans en Chile, siendo este un golpe simbólico y organizativo de gran impacto que puso en el centro del debate la necesidad de abordar la violencia y el odio que les afectaba, cuestión que activó discrepancias internas, que llevaron a que el año 2004 un grupo de sus compañeras se separaran para constituir un sindicato que velara por la conquista de mejores condiciones de trabajo. El sindicato lleva hasta el día de hoy el nombre de Amanda Joffre. La existencia del sindicato Amanda Joffre, nacido el año 2004 en Santiago como Sindicato Nacional Independiente de Trabajadoras Sexuales Travestis, Transgéneras y otras, ya comenzaba a dar una visión del carácter popular y clasista de su plataforma de lucha. Su separación de Traves Chile fue clave para la proyección de la lucha de las trabajadoras sexuales trans. Sus objetivos la definen como una organización de trabajadoras sexuales que defienden los derechos de las personas trans, denunciando los crímenes de odio como también la precariedad laboral, generando espacios de organización y resistencia comunitaria. En diciembre de 2024, el Archivo Nacional de Chile y el sindicato Amanda Joffre anunciaron la constitución del Fondo Archivístico de la Memoria Trans, basado en el patrimonio documental acumulado por el sindicato en sus 20 años de existencia. Reúne documentos, testimonios, fotografías y materiales del sindicato Amanda Joffre, que desde 2004 ha sido un referente del activismo trans y sindical en Chile, garantizando que la memoria trans no quede relegada a lo marginal, sino que tenga un lugar oficial en el patrimonio cultural del país.
Es un hito continental, dado que pocos países cuentan con fondos archivísticos trans reconocidos como patrimonio histórico. El sindicato Amanda Jofré es considerado una de las organizaciones más emblemáticas del activismo trans en Santiago. Ambos sindicatos marcaron el paso de la invisibilidad a la interlocución pública y de la mera defensa a la construcción de poder colectivo. 2000-2010. Ciudadanía sexual e institucionalización. Durante esta década, emergieron organizaciones como Traves Chile y colectivos en Santiago y regiones que empujaron la agenda de ciudadanía sexual hacia el reconocimiento legal, acceso a salud y políticas públicas. Este giro produjo avances, pero también tensiones internas. Parte del movimiento priorizó la inclusión legal. Otra parte sostuvo la crítica radical al neoliberalismo que seguía reproduciendo precariedad. El enfoque dominante fue el de derechos, con el riesgo de desmaterializar la lucha si se desconectaba de trabajo, vivienda y salud. El 17 de junio del año 2005 surgió en Rancagua una organización de personas trans llamada Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad, OTD, encabezada por Andrés Rivera Duarte, junto con Rosa Navarro, Silvia Salinas y otras activistas trans. Fue la primera organización trans constituida legalmente en Chile con el objetivo de defender los derechos de las personas transgénero, visibilizar la discriminación y promover reformas legales. Sus principales acciones se empeñaron en incidir en la discusión de la Ley Antidiscriminación, Ley Zamudio, 2012, y el acompañamiento a personas trans en procesos de salud y cambio de nombre. Después de una década de trabajo, la organización se disolvió formalmente, luego que en enero de 2015 un grupo de sus integrantes de Santiago decidieran constituir una nueva versión de la organización con el mismo acrónimo OTD, significando Organizando Transdiversidades, como asociación sin fines de lucro, formada por personas trans y aliadas cisgénero. La fundación de la Asociación OTD Chile, Organizando Transdiversidades, en enero de 2015, consolidó un actor nacional con capacidad de incidencia, servicios comunitarios y articulación transfeminista. OTD se define por construir comunidad desde el activismo transfeminista, con líneas de acción en acompañamiento, salud trans, ayuda social, niñeces y adolescencia, familias, educación y capacitación, además de incidencia política y atención frente a discriminación y violencia. Su trabajo contribuyó a empujar la agenda de identidad de género y a despatologizar prácticas institucionales, combinando servicios de base con presión legislativa y comunicacional. Esta organización hasta la actualidad desarrolla varias líneas de acción, consistentes en acompañamiento psicosocial que entrega consejería, atención psicológica, acompañamiento de pares, incidencia política implicando participación en debates legislativos, especialmente en la Ley de Identidad de Género lograda el año 2018. Salud trans que impulsa programas de apoyo y educación en salud integral. Familias y niñeces trans para dar acompañamiento a padres, madres y cuidadores. Educación y capacitaciones. Acciones comunicacionales y de visibilidad. Es una organización que desarrolla su quehacer con un enfoque transfeminista, con énfasis en derechos humanos y empoderamiento comunitario. En la última década, la convergencia entre sindicatos, colectivos territoriales y OTD consolidó una crítica transfeminista al patriarcado y a la cisnorma. La opresión de género afecta a todas las personas que no encajan en el mandato cis heterosexual, y la emancipación exige transformar condiciones de vida. La Ley de Identidad de Género 2018 fue un avance, pero insuficiente, dado que consistía en el reconocimiento registral sin garantías materiales. Pues no es posible la emancipación sin trabajo digno, salud integral, vivienda segura y educación sin discriminación. No binarismo. Genealogía de una crítica radical al género y al capital. El no binarismo no apareció como una identidad nueva ni como una invención académica, sino como la posibilidad de nombrar vidas que siempre han existido en los márgenes del género y de la clase, cuerpos que no encajan en la clasificación hombre o mujer, travestis que no se reconocen del todo en la categoría mujer, maricas feminizados que jamás fueron hombres, lesbianas que no caben en la feminidad, jóvenes precarizados que vivían el género como una violencia cotidiana más,
En América Latina, las vidas no binarias no surgen desde la teoría, sino desde la experiencia concreta de quienes habitan los márgenes y resisten la disciplina del género. El concepto emergió con la fractura del binarismo por efecto de luchas feministas, trans travestis, y cuando la vida social dejó de ser organizada con la misma fuerza de antes por la heterosexualidad obligatoria. No es una moda identitaria, sino una grieta histórica que revela que el género no es natural, ni estable, ni universal, sino una tecnología de control que exige legibilidad para distribuir derechos y violencias. En ese contexto, muchas personas trans se reivindicaron dentro del binario, no como adhesión al régimen de género, sino como estrategia vital frente a un sistema que castiga la ambigüedad. Para una mujer trans popular, ser reconocida como mujer puede significar sobrevivir a la violencia policial, acceder a un trabajo o evitar la expulsión familiar. Esa reivindicación binaria no contradice el no binarismo, sino que revela el poder del binario como dispositivo disciplinario. El no binarismo aparece precisamente cuando esa exigencia de legibilidad se vuelve insuficiente para nombrar experiencias que siempre estuvieron ahí. No es una identidad que se suma a un listado, sino una forma de existencia que desestabiliza la arquitectura misma del género. Al mostrar que la vida no cabe en el binario, obliga a revisar categorías que habían sido centrales en el feminismo y en el lesbianismo político, como la idea de mujer como sujeto estable, y al mismo tiempo permite construir alianzas más amplias con quienes viven la violencia del género desde posiciones materiales diversas, sin exigirles que encajen en una categoría previa para ser reconocidos políticamente. Hoy enfrenta un doble desafío. Por un lado, la captura neoliberal, que intenta convertirlo en una identidad gestionable, una etiqueta administrativa que puede ser reconocida por el Estado, sin alterar la estructura que produce la violencia. Y por otro, la violencia material que viven las personas no binarias en los territorios, su precarización laboral, exclusión educativa, violencia policial, dificultades de acceso a salud, expulsión familiar. La vida no binaria es castigada no solo por la norma, sino también por la pobreza. En este sentido, el no binarismo se convierte en un campo de disputa cultural y político. Desde el conservadurismo se lo descalifica como una moda woke que amenaza a la familia tradicional. Diluye las categorías de género y erosiona los valores morales que sostienen su visión del orden social. Desde el marxismo se lo critica por su fundamento liberal, centrado en la autopercepción y el reconocimiento simbólico, que no atiende a las condiciones materiales que producen las contradicciones de género, como la división sexual del trabajo, la explotación capitalista y la mercantilización de la diferencia. El no binarismo se convierte en un terreno donde se cruzan dos dinámicas contradictorias. Por un lado, el capitalismo contemporáneo absorbe estas identidades como nichos de consumo, incorporando pronombres neutros en campañas, diseñando productos genderless y convirtiendo la diversidad en un valor de mercado. La diferencia se transforma en mercancía y la visibilidad identitaria se traduce en segmentación publicitaria. Por otro lado, las comunidades no binarias politizan su identidad como forma de resistencia, disputando las categorías que sostienen la división sexual del trabajo y la naturalización de roles productivos y reproductivos, articulando demandas materiales como salud integral, protección contra la discriminación laboral, seguridad social, vivienda y transformación de las instituciones que reproducen desigualdad. La emancipación de género no puede desligarse de la crítica a las relaciones de producción que sostienen la explotación. En Chile, el no binarismo no surgió como un capítulo separado del movimiento de las disidencias sexuales, sino como una corriente que atravesó las luchas trans y transfeministas. Durante años, la categoría fue invisibilizada, absorbida por el lenguaje institucional que hablaba de hombres y mujeres como únicas posibilidades. Pero en los márgenes comenzaron a aparecer voces que se negaban a encajar en esa dicotomía y reclamaban un lugar propio en la genealogía de la disidencia. La fundación de OTD Chile en 2015 marcó un punto de inflexión al definirse como un espacio para trans, travestis, no binarios e intersexuales, rompiendo con la lógica de que la organización debía girar en torno a identidades fijas y reconocibles por el Estado. Su apuesta fue política.
construir comunidad desde la diversidad y disputar la institucionalidad con una mirada transfeminista. En sus programas de educación, salud y acompañamiento, las personas no binarias encontraron un lugar donde su existencia no era tolerada como excepción, sino reconocida como parte constitutiva del movimiento. La organización no binaria no se limitó a OTD, en territorios y colectivos culturales. La identidad se convirtió en bandera de experimentación política, talleres de educación popular, proyectos artísticos y redes de salud comunitaria integraron explícitamente a quienes no se reconocían en el binarismo de género. Y allí la política se vivía en lo cotidiano, en el derecho a nombrarse, en la posibilidad de habitar el cuerpo sin ser disciplinado por la norma, en la construcción de espacios seguros donde la identidad no era cuestionada. La Fundación Juntos Contigo, enfocada en niñeces y juventudes trans y de género diverso, abrió otro frente, trabajando con familias y escuelas para que adolescentes no binaries pudieran afirmarse en su identidad sin esperar a la adultez para ser reconocidos. El conflicto de las niñeces con el género surge de la tensión entre su vivencia interna y las estructuras sociales, culturales y materiales que imponen categorías rígidas. No es un problema individual, sino un efecto de cómo la sociedad organiza el género y distribuye roles. La organización no binaria en Chile también se vinculó con la lucha por la infancia y la educación, mostrando que la emancipación no es solo cuestión de adultos militantes, sino también de nuevas generaciones que se niegan a ser moldeadas por el binarismo. La mirada política que atraviesa estas experiencias es que el no binarismo no es un tercer género ni una curiosidad cultural, sino una crítica radical al régimen cis heteropatriarcal que se canaliza a través del orden social actual. Al cuestionar la división entre hombre y mujer como categorías únicas, las personas no binarias desestabilizan el orden social que sostiene la familia nuclear, la heterosexualidad obligatoria y la división sexual del trabajo. Su organización no es solo por reconocimiento, sino por transformación estructural. Hoy la presencia no binaria en Chile obliga a repensar el movimiento trans y feminista. No basta con leyes de identidad de género que reconocen solo dos casillas. Se requiere un horizonte político que entienda la diversidad como práctica emancipadora y como crítica materialista al orden neoliberal y patriarcal. Capítulo 4. La lucha por la vida, 1980-2020. 1980-1990. El VIH-Sida y respuesta desde abajo. A comienzos de los años 80, mientras el movimiento homosexual recién comenzaba a articularse a nivel global, el virus de la inmunodeficiencia adquirida, VIH, aparece como una nueva amenaza que irrumpió con una violencia inédita. Lo que inicialmente fue descrito por la prensa estadounidense como una rara neumonía en homosexuales, se transformó rápidamente en una epidemia global. Pero más que una crisis sanitaria, el VIH se convirtió en un dispositivo de control social, un espejo brutal de las desigualdades y un punto de inflexión que reconfiguró para siempre la política sexual. La epidemia no solo mató a cientos de miles de personas, también expuso la indiferencia de los estados, la crueldad de las iglesias, la negligencia de los sistemas de salud y la violencia del estigma. Frente a ese abandono, la comunidad LGBT, especialmente hombres gays, mujeres lesbianas, trabajadoras sexuales, personas trans y migrantes, creó redes de cuidado, solidaridad y resistencia que marcaron un antes y un después en la historia del movimiento. Los años 80, la epidemia como estigma y como sentencia. En 1981, el Centro para el Control de Enfermedades, CDC de Estados Unidos, reportó los primeros casos de una enfermedad desconocida que afectaba principalmente a hombres homosexuales. La prensa conservadora la bautizó como la peste rosa, el cáncer gay o la plaga homosexual. Antes de que existiera un nombre, ya existía un culpable. La enfermedad fue rápidamente asociada a la homosexualidad, la promiscuidad, las drogas, la marginalidad, el pecado. De este modo, la estigmatización fue tan violenta que, durante los primeros años, muchos hospitales se negaban a atender a personas con SIDA. Funerarias rechazaban sus cuerpos y familias enteras expulsaban a sus hijos enfermos. La epidemia se convirtió en un campo de batalla moral. El gobierno de Ronald Reagan tardó más de 4 años en pronunciar la palabra AIDS en público. Para entonces, miles de personas habían muerto.
La negligencia estatal no fue un error, pues simplemente era el modo de operar, era una decisión política por negligencia. La muerte de homosexuales, drogadictos, haitianos y trabajadores sexuales no era considerada una prioridad. La Iglesia Católica y sectores evangélicos reforzaron la idea de que el SIDA era un castigo divino. La moral sexual se transformó en política pública. La vida de las personas LGBT quedó atrapada entre la indiferencia del Estado y la condena religiosa. En América Latina, la situación fue aún más compleja, dado que por esos años la región era gobernada por dictaduras militares, sistemas de salud precarizados, una moral conservadora, ausencia de educación sexual y criminalización de la homosexualidad en varios países. En Chile, en plena dictadura, el VIH llegó en un contexto de represión, clandestinidad y silencio. La información era escasa, la estigmatización feroz y el Estado prácticamente inexistente en materia de prevención. La homosexualidad seguía siendo perseguida por la policía y la epidemia reforzó la idea de que los cuerpos disidentes eran peligrosos. Entre quienes cargaron con mayor peso el estigma de la epidemia en Chile estuvieron las mujeres trans, señaladas como portadoras o culpables por una moral que ya las consideraba peligrosas antes del VIH. Enfrentaron una superposición brutal de exclusiones: persecución policial, negación de atención médica, expulsión de viviendas, rechazo de funerarias. Su precariedad laboral, la mayoría sobrevivía en la prostitución por falta de cualquier otra alternativa, las dejó especialmente expuestas a la epidemia y especialmente invisibles para las primeras respuestas institucionales. En ese abandono, sin embargo, también comenzaron a construir sus propias redes de cuidado, que serían parte fundante de la respuesta comunitaria más amplia, la respuesta desde abajo, redes de cuidado y solidaridad. Frente al abandono institucional, la comunidad LGBT creó sus propias formas de sobrevivencia. Esta es una de las páginas más luminosas de la historia del movimiento. Mientras los hombres gays morían en masa, fueron las lesbianas en los países con la población LGBT más desarrollada, quienes se articularon en solidaridad con las víctimas que principalmente eran gays, asumiendo labores de apoyo logístico y cuidados, acompañamiento en hospitales, donación de sangre, preparación de alimentos, apoyo emocional, organización de funerales y defensa frente a familias que expulsaban a sus hijos. En Estados Unidos, grupos como las Blood Sisters organizaron campañas de donación de sangre cuando los bancos oficiales discriminaban. En América Latina, el movimiento LGBT aún no comenzaba a articularse, y la epidemia de VIH fue sin lugar a dudas un elemento central que impulsó la organización LGBT, al comienzo en la perspectiva del apoyo mutuo, y rápidamente en una dirección política mucho más profunda. La solidaridad lésbica fue un acto político que demostraba que la comunidad podía construir formas de vida más humanas que las ofrecidas por el orden patriarcal. De manera que, en ciudades como San Francisco, Nueva York, Buenos Aires, Ciudad de México y Santiago, surgieron organizaciones que combinaban educación sexual, acompañamiento, prevención, activismo político, denuncia pública. En Chile, en plena dictadura, en 1987, se constituyó la Corporación Chilena de Prevención del SIDA, que concitó la atención y participación de decenas de personas gays y travestis, mientras que el colectivo Ayuquelén, habiendo surgido en 1984, ya había comenzado a articular redes de apoyo y de activismo LGBT. La represión policial, si bien actuaba de manera sistemática en bares y discotecas, allanando locales y deteniendo a las personas, no pudo impedir el desarrollo de la organización pública. La necesidad de sobrevivir generó espacios de encuentro, información y cuidado. Esto es relevante porque a mediados de los años 80, las protestas antidictatoriales fueron un escenario que permitió que el activismo social de entonces comenzara a articularse, lo que permitió que quienes se habían encontrado en la Corporación de Prevención del VIH-Sida pudieran consensuar la necesidad de levantar una organización política del movimiento LGBT en Chile. Surge así el Movimiento de Liberación Homosexual, móvil en 1991. La muerte masiva generó un nuevo tipo de conciencia política. Cada funeral era un acto de resistencia. Cada cuerpo perdido era un recordatorio de la violencia del Estado y de la urgencia de organizarse. La epidemia transformó la identidad gay en una identidad política. La lucha por la vida se convirtió en lucha por derechos.
ACT UP y la irrupción del activismo radical. En 1987, en Nueva York, nació ACT UP, AIDS Coalition to Unleash Power, uno de los movimientos más influyentes en la historia de la política sexual. Su lema lo decía todo: Silence Death. ACT UP combinó la acción directa con la desobediencia civil, la ocupación de instituciones, lo mismo que la presión a farmacéuticas, campañas mediáticas e investigación científica comunitaria. Su impacto fue enorme porque aceleró la aprobación de medicamentos, obligó al Estado a financiar investigación, denunció la especulación farmacéutica, visibilizó la epidemia en medios y transformó la salud pública. ACT UP demostró que la rabia organizada puede cambiar políticas globales. Su legado sigue vivo en movimientos contemporáneos de salud, derechos sexuales y justicia social.